A continuación se presenta lo que es un proyecto de campo para el desarrollo de un software. Si bien el tema del proyecto es la solución de software integral de acciones correctivas y preventivas para Trinity Industries de México, Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada. Bien, algo que tenemos que tener muy importante y para tomar en cuenta es que del 100% de la información que se genera en una empresa, solamente el 1% es utilizada y es canalizada. Quiere decir que el 99% de la información que se genera en las empresas no solamente no se encuentra en algún lugar, sino que jamás se vuelve a mencionar. Hoy en día las empresas no solo necesitan logística, economía, materias primas y mano de obra, sino también algo muy importante que tienen que hacer es administrar la información que se genera para canalizarla y trabajarla en tiempo real. Pues hoy en día la forma de trabajo es muy rápida, que de tal forma que todo lo que se hace en tiempo real a veces no se tiene registro de nada por la velocidad a la que se trabaja. Por ello, el desarrollo de un software integral permite tener un diagnóstico, una planeación, una organización, una dirección, un control, una evaluación y una retroalimentación de todo lo que se hace. Por eso este software lo que permite es crear un buen ciclo en toda la información que se genera para no solamente organizarla, dirigirla y controlarla, sino evaluarla y someterla a una retroalimentación para que se vuelva a hacer todo de nuevo y de una mejor forma. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Bien, los objetivos son desarrollar un software que sea prácticamente muy capaz y ser muy intuitivo, es decir, que sea para todos muy fácil de manejar y muy fácil de saber y conocer. Otra es que sea muy gráfico. Si tiene que ser muy intuitivo, es necesario que sea muy gráfico. Tiene que estar calificado por ciertas empresas o ciertas normas de calidad del software. Por ejemplo, tiene mucho que ver lo que es, por ejemplo, lo que es COFETEL y algunas normas ISO que tienen que ver con la calidad de un software y de cualquier producto. Este software tiene que también estar segmentado por naves, ya que la empresa tiene muchas naves y por lo tanto para que se tenga acceso a cada una de las naves tiene que estar segmentado también por naves. Otra característica importante de este software es que debe ser integral para todos los mandos. Quiere decir que desde el mando más pequeño, como un obrero, hasta un mando más alto que es el director de toda la empresa, pueden tener acceso a esta información y simplemente se segmenta la información que se desea presentar. Bien, otro elemento importante es que tiene que ser portable, ya que si un alto mando desea ir a otro país o a otra parte y tiene que cargar no puede cargar con un servidor o con una máquina, entonces por eso es importante que sea portable, y este elemento portable software tiene que ser muy fácil de llevar hacia otras partes si es necesario para presentar toda la información. Bien, hay características generales, por ejemplo, los requerimientos mínimos de este software. Sí, en cuestión del hardware tiene que ser mínimo 1 GB de RAM, un procesador de 1 GHz, tiene que tener un sistema de 32 y 64 bits, tiene que tener acceso a internet si acaso se conecta al servidor. El peso de la aplicación tiene que ser por lo menos de 15 megas, por ejemplo, y va creciendo. Entonces hay que tener siempre muy presente esto, que este software va creciendo porque es portable. Ahora bien, los requerimientos mínimos del software: si se instala en un servidor, por lo menos tiene que ser un Windows Server 2003, 2008 o 2012. Si se instala en una computadora, por ejemplo, de cliente, debe de ser, por ejemplo, Windows XP, Windows Vista 7, 8 o Windows 10. ¿Cuál es la descripción del software? ¿Qué es lo que hace este software? Este software lo que va a permitir es hacer consultas sobre la AAR, que es la Asociación Americana de Carros o de Ferrocarriles. También lo que son las normas ISO, que son normas estándar a nivel internacional, y también sobre aspectos referentes a la calidad, que son aseguramiento de calidad, pueden ser internas también. ¿Qué es lo que hace también este software? Se enfoca también en el desarrollo de estatus de cada nave y línea de una pizarra. Si se quiere tener acceso a una determinada información de cada nave, puede este software hacer eso. También lo que puede presentar en su desarrollo son los hallazgos de los clientes para tomar soluciones. Puede dar un seguimiento por determinados carros. Si presentan algunas fallas o van muy bien, se puede saber qué es lo que ha tenido ese carro y cuáles han sido los hallazgos. Si no tiene hallazgos, también se puede ver que el carro está en óptimas condiciones.
Otro elemento importante es que tiene una interfaz gráfica para auditores y altos mandos. Bien, la interfaz de comunicación, por ejemplo, que tiene en caso de presentar algún inconveniente, cualquier persona pueden manejarse correos, puede manejarse llamadas, puede manejarse chat, debe tener todas estas formas también de interfaz o estos apartados. También hay otro elemento importante que es el apartado y almacenamiento de problemas comunes, ¿sí? Supongamos que surge un detalle con algún carro y se escriben las cosas pero no se graban en alguna parte, entonces se genera un apartado y almacenamiento de problemas comunes que tuvo ese carro, y ahí es de la manera en la que se van almacenando y en tiempo real se pueden saber las cosas. También hay otra cosa, que si se quiere saber cuál ha sido el historial de las mejoras, seguimientos y personal, por ejemplo, sobre un tipo de carro se puede saber cuál ha sido el historial de mejoras, cuáles han sido los problemas que ha tenido, los más comunes. Bien, para generar todo este proyecto se requiere de algunos planes de gestión, que son alrededor de 9. Tenemos el de cronograma, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, dirección del proyecto e interesados. A grandes rasgos, por ejemplo, vemos que el primero documenta todas las fases con sus actividades dentro del tiempo establecido, y se pueden incluir las actividades sincrónicas y asincrónicas para conocer los tiempos en ello. Más adelante se va a ver también lo que son los costos. Los costos prácticamente ayudan a saber cuánto vale el proyecto en términos monetarios y cuánto cuesta el recurso humano, material y otro tipo de recursos. Si bien otro plan de gestión es el de gestión de calidad, que permite saber la calidad del producto que se elabora y bajo qué estándares de calidad se rige para obtener esa calidad que se necesita por parte del cliente, por partes internas y por parte de estándares internacionales. También hay otro plan que es el plan de recursos humanos. ¿Para qué nos sirve el plan de recursos humanos? Prácticamente desarrolla los elementos que se necesitan para conocer a fin de cuentas qué tantas personas se necesitan para hacer el producto en sus diversas fases. Si bien hay diversas fases que necesitan más trabajo que otras y más personas, recursos humanos nos da y nos dice qué tantas personas se necesitan. Pero entre esas personas debe de haber comunicaciones, entonces para ello se elabora una forma de comunicación permanente durante todo el proyecto, y hay varias formas de comunicar. ¿Cuáles van a ser? Dentro del plan de comunicaciones es lo que se piensa plantear. Si bien al momento de estar trabajando sobre este proyecto siempre hay que tener en cuenta que en todo proyecto se generan riesgos. ¿Para qué sirven los riesgos o por qué es importante tener los riesgos? Bien, el plan de riesgos permite conocer los posibles detalles que pueden suceder y en qué etapas. Hay que tener presente que de las etapas que tiene, que son 13, cuáles son los posibles riesgos que se presentan. En este caso son 3 y se van a ver más adelante. Hay otra cosa también muy importante: al momento de elaborar un proyecto se tienen que tener adquisiciones. ¿Para qué son las adquisiciones? El plan de adquisiciones permite conocer de manera gradual lo que se puede obtener de recursos durante un cierto tiempo, bajo qué términos, para sacar el trabajo adelante. Si bien tenemos algo muy presente, que tenemos algunos recursos, el plan de adquisiciones nos va a permitir conocer qué es lo que se necesita y, por ejemplo, puede ser en cada etapa o quién nos lo puede proporcionar y a qué costo o bajo qué términos y condiciones se puede elaborar eso. Y otro muy importante, que es el dirección de proyecto, que da una idea general de todo el proyecto en sus diferentes planes que se compone. La dirección, el plan de gestión de dirección del proyecto nos ayuda a tener una idea muy general, y es uno de los proyectos que congloba a todos los demás y es bastante grande. Entonces sí es muy importante tenerlo presente porque nos dan una idea general sobre todo. Y otro es, si vamos a hacer un proyecto, entonces tiene que haber interesados. El plan de gestión de interesados nos da a conocer las personas principales, así como las más interesadas en que el proyecto se lleve a cabo. Si bien todo proyecto debe tener clientes y personas muy interesadas, debemos de tener algo muy presente. Por ejemplo, en este caso, el registro de interesados. Viene aquí a una persona que es el cliente, viene de qué es de lo que se encarga, por ejemplo, verificar el producto en fases de elaboración y determinación. También tenemos al director principal de proyecto, que él se encarga de desarrollar el cronograma de trabajo, que incluye tiempo, costos y recursos. Si bien él lo hace junto con otras personas, como por ejemplo el director de programación,
que es se encarga del calendario de trabajo y sincronización y secuenciación de actividades. Entonces es muy importante tener claro que cada una de estas personas interesadas en el proyecto sean conocidas y también estén todos sus datos, dónde radican, cuál es su información de contacto y en qué fases de influencia se presentan ellos. Como por ejemplo aquí dice fase en la que su influencia es mayor. Aquí vemos dónde es el trabajo más medular que ellos hacen. El siguiente es el cronograma. Si bien el cronograma habíamos dicho que nos permite conocer muchos elementos importantes, por ejemplo vemos aquí que están las 13 etapas, que es el diseño de la estrategia de servicio, coordinación diseño, nivel servicio, capacidad, seguridad, construcción, pruebas, despliegue, incidentes, problemas, servicios, procesos y procedimientos. El cronograma nos enseña a saber cuántos días va a durar, cuándo empieza, cuándo termina, cuáles son las actividades que le preceden, cuáles son las personas que van a estar a cargo de cada uno de estas etapas. Entonces es muy importante. Por ejemplo, en la etapa del nivel servicio, el analista y el programador junto con su personal son los que están a cargo de esta etapa, y aquí está la fecha de inicio y su fecha de terminación y cuántos días va a durar. Prácticamente el proyecto dura aproximadamente 3 meses, que es lo que se necesita para poder hacer un buen software y llevarlo a cabo por las 13 etapas para desarrollar un buen software. También para este caso se desarrolla lo que es cada uno de los tiempos, desde cuándo inicia hasta cuándo termina, y quiénes son las personas encargadas de cada una de las etapas. Aquí se tiene muy claro qué es lo que dura cada persona. Y hay otro elemento muy importante, por ejemplo el diagrama de actividades específicas por fases, como habíamos mencionado. Aquí hay algunas de las fases y cómo se llama esta fase, cuál es el objetivo de cada una de las fases, cuáles son las actividades que se hacen en esta fase y quiénes son los encargados. Aquí por ejemplo, aquí es el analista y aquí es el programador, aquí es el encargado de lo que son las pruebas. Entonces aquí se detalla muy bien qué es lo que va a hacer cada una de las personas para que no anden divagando y saber qué es lo que tienen que hacer en cada una de las fases. La siguiente fase de transición, donde están estas 3, la siguiente fase de gestión, que son incidentes y problemas, quiénes son los encargados, de qué es lo que se trata y cuáles son las actividades que se tienen que hacer en estas etapas. Otra etapa que es la de mejora continua, son estos 3, qué es lo que tiene y prácticamente las personas encargadas y qué es lo que tienen que hacer cada uno de ellos. Esto es de una manera más específica. Ahora el siguiente es el plan de costos. Prácticamente el plan de costos nos dice cuánto nos va a costar tener 28 personas con sus diferentes profesiones o especialidades y cuánto nos va a costar, ¿verdad? Por ejemplo, de los 5 programadores y 5 analistas, diseñadores gráficos, diseñador programador, probadores de seguridad y diseñadores especialista web, estas 28 personas nos van a costar 382.800. Bien, algo importante aquí y que nos estamos ahorrando o se puede ahorrar en este proyecto es que el personal labora con su propio equipo para evitar gastos materiales, ya que cuentan con herramientas personales eficientes. El costo del proyecto es proporcional al tiempo en días de trabajo de cada persona y está detallado la actividad que realiza cada uno de ellos, siendo un total el que habíamos dicho. Ahora, mano de obra junto con recursos, ya que los mismos son suministrados por los especialistas para poder evitar gastos innecesarios en resta de equipo, material extra generado en el tiempo del proyecto. Entonces, es muy importante saber que el proyecto está desarrollado por honorarios. Vemos aquí, por ejemplo, lo que son los analistas, cuánto es lo que nos cuestan. Vemos los diseñadores, cuánto es lo que nos van a costar. Prácticamente los programadores, los probadores, cada uno de ellos cuánto es lo que nos va a costar. Aquí vemos los precios desglosados y vemos también el precio total de lo que es la obra de 382.000. Bien, algo muy importante sobre lo cual cada cosa o cada producto o servicio que se genera debe de tener un plan de calidad. El plan de calidad es uno de los aspectos muy importantes porque al no tener un producto muy bueno, entonces empezamos a tener problemas. No se pueden hacer grandes cosas. Si bien tenemos aquí cada una de las fases, también vemos
¿Qué métodos se pueden usar en estas fases? Por ejemplo, estos métodos se pueden utilizar en estas fases. Este método se puede utilizar en esta fase, en toda esta fase. Entonces, por ejemplo, vemos los más comunes. Por ejemplo, el método de la administración, que es planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar, puede ser aplicable a cada uno de estas fases. O si no, un método también educativo aplicable, en este caso es el método ADI, que es análisis, diseño, desarrollo, implantación y evaluación. Y también hay otro muy importante: si por ejemplo presentamos algún problema, si por ejemplo los riesgos, podemos aplicar el principio de aversión al riesgo, decidirse por la acción de menor costo que produzca el menor daño posible. Eso es lo que tenemos que tener presente. Siempre que tomamos una decisión, tenemos que tener presente que, por ejemplo, el imperativo categórico de Immanuel Kant nos dice: una acción que no es correcta y no se toma en cuenta por los demás no es correcta para nadie. A veces tomamos decisiones que no son muy buenas, sin embargo siempre tenemos que tener presente. Algunas otras métricas y técnicas que podemos utilizar pueden ser, por ejemplo, en el ciclo Deming, en la fase 2 podemos usar el ciclo Deming, que es qué hacer, cómo hacerlo, y luego hacerlo planificado, verificar que las cosas pasaron según lo planeado, actuar, cómo mejorar. Y también hay otra métrica u otra técnica, que es el balance de scorecard, que es como una pizarra donde cada una de las personas encuentra ahí y pone los hallazgos, los defectos, los carros que salieron, los carros que no salieron y los carros que están pendientes. Se hacen en un balance de scorecard. ¿Quiénes son los encargados? Por ejemplo, en esta fase vendría siendo prácticamente todos. Y así, de esta manera, se encuentra la fase, el método que se puede utilizar, el pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento utópico es qué sería lo peor que puede pasar. Es una técnica para saber qué puede pasar en el nivel de servicio si el servicio no es el que se requiere, qué es lo que se debe hacer, quiénes son los encargados, lo que es el analista y el programador. Y así se va checando en cada una de las etapas. Hay técnicas y hay métricas para que las cosas vayan saliendo de una muy buena calidad. Y por último vemos lo que es los 7 pasos de la mejora, que nos ayudan bastante. Es qué se debe medir, cuál será la situación ideal, qué se puede medir, cuál es la situación deseada. Entonces hay muchos elementos que se tienen que tener presentes y que se pueden aplicar para que la calidad vaya siendo lo más óptima posible. Si bien el plan de recursos humanos, hay que tener presente que, por ejemplo, estas son las personas principales, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de las formas más comunes que hay, que son la jerárquica, matricial y descriptiva, en la forma de organizarse, hemos optado por la última, que es la descriptiva. Por ejemplo, lo que es el cliente, que es lo que hace el cliente, que es el principal. Después de él sigue lo que es el director de proyectos, y otro elemento bastante importante es el director de programación, vea, que es el que desarrolla y está al tanto de todo. Entonces este es uno de los principales. Todas estas personas son encargadas y de una manera muy general, pero el director de programación es el que tiene más presente. Al ser el programador el responsable de muchas de las acciones, tiene a su cargo la siguiente gente, y también describe el puesto, vea. Todos estos son los que él tiene a su cargo, que son un total de 28 personas. Es el recurso humano que él tiene a su cargo. Arriba de él pues está el director del proyecto. Vemos que, por ejemplo, está el director principal y el programador principal. El programador principal tiene control sobre cada una de estas personas y él da cuentas al director principal. El director principal se puede comunicar pues con el cliente, que es el otro de los principales. Entonces aquí se sabe cuántas personas son las que tiene a cargo el programador principal. Aquí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el programador tiene personas a su cargo y las personas quieren saber qué es lo que van a hacer durante cada una de las fases, o dónde es donde intervienen, ¿verdad? Como recurso humano. Por ejemplo, aquí en el diseño de la estrategia vemos lo que es su fecha de actualización y vemos que quiénes son los responsables. Aquí es todos. Vemos que, por ejemplo, en la seguridad, más que todo vemos a lo que es el probador y el programador, los que están al tanto.
¿Qué es el entregable? Prácticamente tenemos que ver aquí los estándares por los cuales debe de pasar el producto, que es ISO 9001, Energy Star, Cofetel y estándares internos. ¿Quiénes son los involucrados? Prácticamente aquí vemos los involucrados, pero por iniciales. Esto es lo que se puede hacer. Aquí hay otro elemento que dice supuestos: todo acuerdo, cambio de fecha de preinicio o retraso deberá ser visto con el administrador de proyectos, programador y contador para generar un documento de cambios, y el registro de detalles elaborados deberá ser enviado al encargado de documentación. O sea, si hay algún pequeño cambio, entonces esta es la manera de proceder. También, si dentro del software se generan los riesgos, porque siempre hay riesgos, ¿quiénes son los que deben de trabajar en los riesgos? Si tenemos retrasos en las primeras fases, en la 1, la 2 y la 3, son lo que es el analista, el diseñador y el programador los que tienen que trabajar sobre esta fase. Ellos son los encargados. Entonces, en cada una de las fases vemos qué problema puede haber y quiénes son las personas de las que van a estar a cargo, para que no hagan trabajo de más ni hagan trabajo de menos. Y también viene la duración, ¿verdad? Por ejemplo, la fase 1 y 2 pues son prácticamente permanentes. Las siguientes fases ya conllevan varios días, que les había comentado que ya es un total aproximadamente de 3 meses, cuánto es lo que dura y cuánto tiempo es el que tienen cada uno de ellos, para tener muy claro. Aquí viene también su fecha de vencimiento y cuáles son las etapas sobre las cuales ellos se pueden apoyar para saber quiénes son los encargados. Bien, ¿cuál es la manera por la cual ellos se van a comunicar? Bien, la manera de comunicar de ellos es: tenemos aquí un emisor, que son las personas encargadas, ¿verdad?, de documentación, pruebas, programación, proyecto, el cliente. Supongamos que el cliente, ¿qué es la persona a su cargo de quien se comunica? Él se puede comunicar con todos, puede ir a cualquier fase o a cualquier parte y puede verificar qué es lo que se está haciendo, porque él es el cliente. ¿Sobre qué puede mandar mensajes? ¿Verdad? Sobre los mensajes, aquí están. Los mensajes se pueden mandar sobre cualquiera de estas fases. Son aplicables los mensajes en todas las fases. ¿Cuál es el inicio? Aquí está el inicio de cada una y la duración de cada una de los tiempos en los que debe de durar cada fase, cuándo se inicia y cuándo termina. ¿Cuál es el tipo de comunicación que puede utilizar el cliente? Puede ser externa y puede ser formal. Entonces eso es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el método para que él se pueda comunicar? Si es interactiva, puede ser oral, hablar con el programador, con el encargado de pruebas, con el encargado de diseño. Puede hacerlo oralmente, o si no se encuentra ahí, ya que se puede encontrar en otro país o en otro estado o en otra parte, puede hacerlo vía telefónica. ¿Cuál es el medio por el cual él se puede comunicar? Por ejemplo, vía telefónica puede ser por medio de un celular. ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar al momento de que él se comunique? Pues es un fallo de la red. ¿Quién vendría siendo el receptor con el que él se debe de comunicar? Aquí él dice que con todos, pero el principal vendría siendo el director del proyecto. Es una de las personas principales con el que él se debe de comunicar y mantenerse al tanto. Otro elemento es el director principal del proyecto: cuántas personas tiene su cargo, los mensajes de qué se van a tratar, la duración de cada una de las fases, su fecha de inicio, de término, cómo es su comunicación. Generalmente tiene que ser formal y puede escoger entre de la interactiva, oral o telefónica, a lo que es el tipo de comunicación que es push, que es por correo, mensajes de texto, informes, gráficos de datos, porque él tiene que presentar elementos más adelante. ¿Cuál es su medio? Puede ser el celular o puede ser el ordenador. Cuando vaya a mandar algún mensaje, cuando vaya también a hacer una llamada, ya se puede hacer por el ordenador. ¿Cuál es el problema que se puede presentar o el ruido? Viene siendo el fallo de la antena o el fallo de la red, si es ahí mismo dentro de la empresa. ¿Quiénes pueden ser los receptores? Los receptores, prácticamente todos pueden ser los receptores en esta fase. Bien, una nota importante es: para una retroalimentación o una declaración de un posible fallo, aclaración o cambio, se vuelve inverso, es decir, el receptor se vuelve emisor y verifica el ruido, verifica escoger el medio, el formato en el cual lo va a enviar, el método que va a utilizar, el tipo de comunicación, la fecha, el mensaje y las personas a quien se va a dirigir a cargo.
Sí, esto es lo que se tiene que tener muy claro. Otro factor también de gran importancia es que para una retroalimentación o declaración, aquí se dice nuevamente, el receptor tiene que hacer solamente a la inversa. Eso es lo que se tiene que hacer. Hay otro plan que se tiene que tener muy presente y es el plan de riesgos y adquisiciones. Si bien el plan de gestión de riesgos lo que nos enseña es que para este caso, en este producto, son 3 problemas que se pueden presentar, que son retrasos, problemas de programación y congelamiento de programas. En el plan de adquisiciones, prácticamente el producto es por outsourcing, quiere decir que va a ser hecho por parte de una empresa externa a la que se lo está pidiendo. Por ende, no hace falta nada de material o maquinaria, solo algunos cálculos para medir y verificar los entregables para conocer los avances del producto. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar aquí por las etapas? Por ejemplo, nos dice la persona, el cargo que tiene, la responsabilidad, el presupuesto con el cual cuenta y los días de riesgo para cada etapa. Por ejemplo, en la primera etapa pues es un riesgo permanente porque se tiene que volver a hacer recalcular y entonces son problemas bastante fuertes. Y por ejemplo la etapa 7 son alrededor de 43 días y viene desde cuándo es el inicio y cuándo es el término. Si más aparte de ello es donde la persona tiene esa responsabilidad, prácticamente es una persona responsable en todas las etapas, ¿sí? Para ello es las herramientas para la probabilidad de riesgos y análisis cuantitativo y cualitativo para saber si va a existir un posible riesgo. Se puede usar la evaluación de la probabilidad de impacto de riesgos, se puede utilizar una matriz de probabilidad de impacto, se puede utilizar una evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos y también puede hacer uso de las otras herramientas para saber si es muy probable algún problema. Si ya detectó el problema y ahora desea dar una respuesta, puede, dependiendo del riesgo, que se escoge la respuesta para cualquier etapa. Si el riesgo, por ejemplo, es negativo, se puede evitar, se puede transferir o que alguien lo haga, se puede mitigar, ¿sí? Si el riesgo es positivo, entonces se pueden trabajar todas estas. Si realmente, por ejemplo, ya se le dio respuesta, ¿cuál es el formato de informe y de seguimiento? Si realmente, entonces, si es interactiva, tiene que ser la comunicación oral o telefónica y también se pueden dar resultados por el medio push, que es correo, mensajes de texto, informes y gráficas. ¿Cuáles son las tolerancias sobre las cuales se va a basar en los riesgos? Puede ser, se tiene que ser si se sabe que es un riesgo, tiene que estarse basado en las normas ISO, Energystar, COFETEL, estándares internos y acuerdos internos con los clientes. Si el cliente se encuentra de buen modo, dice no hay ningún problema, entonces se puede crear un acuerdo, pero hay que recordar que se tiene que documentar para que quede aclarado y no haya problemas en el futuro. Si nosotros hacemos, si acaso llegase a haber algún problema y se tenga que hacer alguna adquisición o algún detalle, o por ejemplo yo tengo muchas opciones de los outsourcing o de empresas que me pueden ayudar a hacer el software, se puede utilizar una plantilla para la convocatoria y verificar quién mejor reúne los requisitos para el proyecto. Por ejemplo, yo pongo ciertos requisitos y quién cumple la propuesta con lo especificado, el nivel visto por otros, o sea, qué es lo que cuentan las demás empresas sobre esa pequeña empresa, el nivel visto que nosotros vemos, por ejemplo, nosotros que queremos adquirirlo, qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que vemos con los demás y qué tan coherente viene siendo lo que él nos dice con lo que nosotros vemos, y ponemos una escala del 1 al 10. Si por ejemplo yo digo la mejor propuesta considerando el costo de la compra y el costo de operación, aquí nos dice el mejor precio que nos da, qué precio le ha dado a alguien más, cuál es el costo real que nosotros vemos y cuál es la coherencia en lo que nosotros vemos con lo que él dice, y nos vamos en cada una de estas formas y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si realmente esa empresa tiene la capacidad financiera necesaria para garantizar su trabajo, no vaya a ser que nos vaya a quedar a medias. ¿Qué es lo que dicen las demás empresas, su reputación o el ranking que tiene? ¿Qué es lo que realmente nosotros vemos y cuál es la coherencia de lo que él dice con lo que nosotros vemos y con lo que los demás ven?
y podemos hacer una sumatoria. El que tiene el mayor puntaje es el que es el mejor proveedor del servicio que se puede escoger para este producto. Nos puede ayudar mucho esta plantilla. Y bien, este ha sido el proyecto de campo para el desarrollo de un software. Gracias.